Vamos con las propiedades físicas de las aminas, ¿sí? Bien, como el amoníaco, las aminas son muy polares, ya que además de tener los momentos dipolares, ¿sí? Fíjense que, además de tener los dipolos justamente entre el nitrógeno y el hidrógeno, entre el nitrógeno, el carbono, depende cómo sea la amina, ¿cierto? Pero tenemos momentos dipolares entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? El nitrógeno es más electronegativo, así que tiende a atraer los electrones. ¿Sí? Entonces acá se empieza a formar un polo más negativo y acá más positivos, ¿sí? Pero además de eso, el nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir, que es este que está acá. Entonces se forma un polo realmente negativo, ¿sí? Alrededor del nitrógeno. Y eso influye tanto en las propiedades físicas como en las reacciones. Ya habíamos comentado, de hecho, que el nitrógeno, cuando el amoníaco o una amina reaccionaba con un halogenuro alquilo, ¿sí? Lo que hacía la amina era ir y buscar esta parte, la parte positiva, ¿sí? Reacciona de forma nucleofílica, se dice. Núcleo, recuerden que en el núcleo están los protones, núcleo asociado con lo positivo, con las cargas positivas. Entonces se dice que las aminas son nucleofílicas porque se sienten atraídas por lo positivo. Por eso las aminas tienden a quedarse con estas cadenas de carbono, ¿sí? Y perdían este halógeno que se iba como producto secundario. Bien, eso se debe a esta polaridad. Esta polaridad también afecta las propiedades físicas, ¿sí? Bien, en aminas primarias y secundarias, ¿sí? No solamente tienen la polaridad debido a estos electrones, sino que también tienen enlaces nitrógeno-hidrógeno. Esto le permite formar puentes de hidrógeno entre una amina y la que tenga al lado. Si yo tengo un frasco lleno de una amina primaria, entre una molécula y otra de esa misma amina pueden formar puentes de hidrógeno porque tienen NH. Una amina terciaria que tiene todos los hidrógenos sustituidos no puede formar puentes de hidrógeno y tengo la sustancia pura. Entre una amina terciaria y otra amina terciaria no se puede formar puentes de hidrógeno. Pero las aminas terciarias sí pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas, con otras sustancias que tengan enlaces OH o NH. Fíjense, acá tienen unos ejemplitos. Amina secundaria o primaria que tiene este nitrógeno con el par de electrones, acá se forma un polo muy negativo. Y si se acerca otra amina secundaria o primaria que tiene enlace nitrógeno-hidrógeno, ese hidrógeno que es muy positivo forma un puente de hidrógeno con el nitrógeno de la otra amina. Entre aminas terciarias no pueden hacer esto porque no tienen hidrógenos, ¿sí? No podrían tener hidrógenos para hacer esto. Por tanto, lo pueden hacer el puente de hidrógeno, pero con otras sustancias, con moléculas de otras sustancias. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Este nitrógeno que es tan negativo puede formar puente de hidrógeno con algunas moléculas de agua que tienen polos positivos en los hidrógenos. Estos puentes de hidrógeno hace que entre las aminas tengan punto de ebullición bastante más alto que otros compuestos de similar, de similar peso molecular, ¿sí? Peso atómico. Pero es más chiquito que los alcoholes y más chiquito que el de ácidos carboxílicos semejantes, ¿sí? No es tan fuerte. Bien, la amina terciaria, si bien puede formar puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo, ¿sí? O con alguna amina primaria, cuando está en estado puro, la amina terciaria no puede formar puente de hidrógeno, molécula terciaria con molécula terciaria, entonces tiene un punto de ebullición bastante bajo. Incluso, fíjense, más bajo es el punto de ebullición de una amina terciaria que el de un éter, que simplemente tenía la polaridad por el ángulo de este oxígeno. Los éteres se encuentran, por supuesto, por debajo de una amina secundaria que ya tiene bastante más, puede formar bastantes más puentes de hidrógenos. Luego de las secundarias tenemos las aminas primarias y por encima de ellas se encuentran los alcoholes. ¿Sí? Por encima de los alcoholes se encuentran los ácidos. Bien, estado de agregación. Respecto a las primarias alifáticas, la de un átomo, la amina de un átomo de carbono es gaseosa. Después, desde la segunda hasta la 11 son líquidas y luego de ahí son sólidas. Esto les puede servir para alguna pregunta por ahí de teoría, como siempre decimos, las propiedades físicas pueden encontrarse ahí, en las cuales, no sé, si les dice, por ejemplo, que todas las aminas son gaseosas, sería falsa. Todas las aminas son o sólidas o líquidas, falso. La primera es gaseosa, ¿sí? Entonces, para este tipo de preguntitas así, hay que tener en cuenta que pueden existir gaseosas, líquidas o sólidas. No hace falta por ahí saber estos límites tan establecidos, sobre todo en aminas no es tan necesario. Solubilidad. Como puede establecer puente de hidrógeno, ¿sí?
las aminas de pocos carbonos son solubles en agua, ¿sí? A partir de 6 átomos de carbono se hacen insolubles. También acá no hace falta tanto el límite en el cual se hacen insolubles, pero sí saber que no todas las aminas son solubles y no todas las aminas son insolubles en agua. En cuanto al olor, esto sí es un dato bastante interesante, ¿sí? Que sepan que hay algunas que tienen olor y sobre todo que hay algunas que tienen olor fétido, ¿sí? Las metilietilaminas son semejantes al amoníaco, ¿sí? Un olor bastante fuerte, no del todo desagradable para la mayoría de las personas, pero a otros sí les resulta medio fuerte. Las de mayor punto de ebullición, las de mayor peso molar, ¿sí? Mayor cantidad de carbonos, huelen a pescado en descomposición, ¿sí? Y muchas diaminas son bastante pestilentes. Algunos nombres describen el olor. Por ejemplo, estas dos que son muy importantes, de hecho si se las pueden saber mucho mejor porque son bastante importantes. La putrescina y la cadaverina, ¿sí? Obviamente de putrefacción y de cadáveres. De hecho, me comentó Rodri un dato muy curioso de esto, ¿sí? Me comentó Rodri, que era que, no sé si algunas escucharon la historia de la luz mala que se da en los campos y siempre que veían la luz mala se encontraba algún cuerpo cerca de un animal o algo en descomposición. Y habían asociado como que había una luz mala que mataba a estos animales. Y no, nada que ver. Simplemente que los animales estos muertos, ¿sí? Al empezarse a descomponer, liberan justamente putrescina y cadaverina. ¿Y qué sucede? Estos compuestos no solamente tienen un olor horrible, sino que además tienen cierta fosforescencia, fluorescencia. Entonces tenían un cierto brillo en la oscuridad y por tanto se asoció eso a la luz mala. Tiene una explicación semicientífica. Después si quieren pueden buscar más información de esto, pero me resultó muy interesante para recordar estas dos sustancias en particular. Bien, si las pueden recordar, mucho mejor porque sí son bastante importantes, son muy conocidas, ¿sí? Y por ahí pueden llegar a aparecer alguna pregunta. En cuanto a las propiedades químicas, ¿sí? Es decir, las reacciones, tenemos varias reacciones, ¿sí? Lo que vamos a ver respecto de las reacciones es que tienen dos características principales. La primera característica es su carácter básico, ¿sí? Es decir, que actúan como base, así como el amoníaco, ¿sí? De hecho, ya lo vimos cuando reaccionaba con, ¿cómo se llama? Los cloruros de alquilo, ¿sí? Con los halogenuros de alquilo. Y la acción nucleofílica, que esto en realidad fue lo que vimos cuando reaccionaba con los halogenuros de alquilo, vimos la acción nucleofílica, pero sí también charlamos un segundito de cómo era que el amoníaco, ¿sí? Podía reaccionar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, ¿sí? Esto tiene carácter básico, ¿sí? Debido a su comportamiento, y así como el amoníaco tiene carácter básico, las aminas también. ¿Sí? Hemos visto, por ejemplo, los ácidos carboxílicos tienen carácter ácido, las amidas tienen carácter neutro, las aminas tienen carácter básico. Y la acción nucleofílica fue la que vimos realmente con esa reacción que les comentaba para producir aminas. Carácter básico, bien, las aminas solubles en agua, al disolverse, que son las primeras, forman hidróxidos bastante inestables que colorean de azul el papel de tornasol. ¿Sí? Pasa algo muy similar a lo del amoníaco. Recuerden que el amoníaco, cuando se disolvía en agua, uno de los hidrógenos del agua venía a parar acá y formaba el hidróxido de amonio. Algo muy similar pasa cuando a las aminas primarias, las primeras, las que son solubles en agua, las solubilizamos en agua justamente, genera algo similar a esto. Hace cambio en el papel de tornasol, porque por supuesto la solución se vuelve básica. Y es importante por ahí saber la parte descriptiva, no saber lo que forman, sino la parte descriptiva. Son básicas, tienen mayor carácter básico que alcoholes, éteres, ésteres, ¿sí? Una amina alifática es más básica que el amoníaco, ¿sí? Si yo tengo el NH3 y tengo una amina, la amina alifática es más básica que el NH3, pero el NH3, el amoníaco, es más básico que una amina aromática. ¿Sí? Es decir, si tiene benceno es menos básica que esto, pero si no tiene benceno, si no tiene cadenas de carbono, simplemente es más básica que esto. Esto sí les puede llegar a servir, ¿sí? Estos dos cositos. ¿Por qué? Porque se les puede dar para que ustedes ordenen, ¿sí? Les da 3, 4 compuestos diferentes y le dice que los ordenen en orden creciente de basicidad o en orden decreciente de basicidad. Basicidad sería el carácter básico. Entonces, por ejemplo, si le dan un alcohol, les dan amoníaco, les dan una amina alifática y una amina aromática,
¿sí? El alcohol sería el menos básico. Luego vendría la amina aromática, luego vendría el amoníaco y luego vendría la amina alifática. ¿Sí? Eso en orden creciente. En orden decreciente sería al revés. Bien, luego tenemos la primera reacción que en realidad ya la hemos visto en la obtención, ¿sí? Que es la alquilación de aminas, y esto es lo que nos muestra directamente cuál es el carácter de reactivo nucleofílico que se dice de las aminas. Justamente como les había comentado en ese entonces, si nosotros hacemos reaccionar un halogenuro de alquilo con una amina, este nitrógeno, que tiene los dos electroncitos acá sin compartir, es como si fuese un polo negativo, ¿sí? Y tiende a atraerse con polos positivos, ¿sí? Tiende a atraerse con núcleo fílico, con positivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pone frente a un halogenuro de alquilo que tiene una parte más negativa, más electronegativa, y una parte más bien positiva, un polo más positivo, va a sentirse atraído esta amina, sobre todo el núcleo central que es el nitrógeno, con esta cadena de carbonos. ¿Y qué va a pasar? Esta cadena de carbonos, que es positiva, se va a venir a pegar al nitrógeno. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Este nitrógeno va a soltar un hidrógeno, porque ya tiene demasiadas patitas unidas, va a soltar un hidrógeno, y ese hidrógeno se va a juntar con este halogenuro y va a formar lo que sería el halogenuro de hidrógeno correspondiente. ¿Sí? De esa manera, ¿sí? Esto se iría y se generaría como producto la amina secundaria y el halogenuro correspondiente. Uno de estos hidrógenos se perdería. Si esta amina, que ahora es secundaria, reacciona de vuelta de la misma manera, se producía la amina terciaria, y si una amina terciaria reaccionaba con halogenuro de alquilo, se producía la sal de amonio cuaternario. Bien, fíjense que acá solamente le figura un solo arilo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que los arilos eran bastante poco reactivos, ¿sí? Entonces, generalmente, un solo arilo está bien, más de uno ya es raro ver. ¿Se produce la reacción? Sí, se produce de igual manera, pero es más raro ver porque los halogenuros de arilo son menos reactivos. ¿Sí? Fíjense que acá no está reaccionando ningún halogenuro de arilo. ¿Se podría? Sí, pero es menos común. Bien, acá tenemos un ejemplo en el cual se produce justamente esto, y lo que hay es un halogenuro de arilo. Fíjense que no están dándole temperatura y nada, aunque tal vez se debería, pero no hay nada de eso, sino que simplemente está reemplazando este cloro. ¿Y por qué con este no hay problema y con los halogenuros de arilo directos sí? Porque cuando decimos halogenuros de arilo es cuando el cloro está directamente unido al benceno. Eso sí es mucho menos reactivo y cuesta mucho que reaccione a menos que no le demos temperatura o le demos algún nitro unido por aquí. En esos casos reacciona más sencillo. Para sacar este cloro, extraerlo, ¿sí? Y ahí es donde está el cloro, colocar el NH2. Ahora, el bencilo no funciona tanto como un arilo porque hay un carbono de por medio, entonces sí puede reaccionar de manera un poco más sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Bien, este hidrógeno se va a ir con este cloro como producto secundario. Y ahí se va a pegar el CH2, que a su vez está unido al benceno. Fíjense entonces que este hidrógeno desaparece y este nitrógeno quedó unido al carbono hidrógeno 2, que a su vez está unido con esto que está acá, y tenemos una amina terciaria. ¿Por qué esto que está acá está escrito así? ¿Por qué tenemos este 2? ¿Por qué hace esa N acá? Bien, esa N que está acá está para indicarnos que esto está unido de manera normal, es decir, de manera lineal. ¿Y qué es esto que está acá? Es una cadena de 4 carbonos y 9 hidrógenos que están de forma lineal. Y no es solamente una cadena, sino que son dos de estas cadenas iguales. Es decir, que es como tener dos butiles uno, dos, pero si borro algo en el proceso, estos dos están unidos al nitrógeno y luego este nitrógeno que tenía un hidrogenito acá libre, lo perdió y ahí se le unió el CH2 que está unido a su vez al anillo bencénico. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Solo que está colocado, esto es un 2. ¿Sí? Debería ser un 2 por la cantidad de hidrógenos y de enlaces. Bien. Eso sería todo para tener en cuenta. Esta N de todas maneras ya en el nombre no hace falta,
Pues si decimos butil, se entiende que es el butil alargadito, ¿sí? No hace falta ya la N. Bencil, dibutilamina, sería totalmente correcto, ¿sí? Esta N por ahí se la ponen para indicar que es normal y no es, por ejemplo, eterbutil, ¿sí? O el secbutil. Bien, ahora sí una reacción muy importante, porque la reacción que hay en el ácido nitroso nos ayuda a diferenciar entre una amina secundaria y una amina primaria y una amina terciaria, ¿sí? Nosotros nos dan un frasco y nos dicen, en este frasco tenemos una amina. ¿Es primaria, secundaria o terciaria? Bien, eso lo puedo definir a partir de la reacción con el ácido nitroso, ¿sí? Así que ténganla en cuenta. Recuerden también que las amidas primarias también reaccionan con el ácido nitroso, ¿sí? Ya vamos a comentar la diferencia si lo recuerdan. Bien, las aminas primarias, las alifáticas, forman un alcohol correspondiente, es decir, si la amina tenía 2 carbonos, el alcohol correspondiente tiene 2 carbonos. Y desprenden nitrógeno. Recuerden que las amidas primarias, al reaccionar con el ácido nitroso, que recuerden que el ácido nitroso es NO2, este es el ácido nitroso, solo que se escribe de esta forma para puntualizar un poco mejor cómo se forman los enlaces. Las primarias alifáticas, de vuelta, producen el alcohol y liberan nitrógeno gaseoso. El agua no es tan importante, pero está ahí. Las amidas primarias, para que lo recuerden, pero no para poner esta parte, daban la amida, reaccionaba con el ácido nitroso, liberaba nitrógeno, pero formaba el ácido carboxílico correspondiente. Es la pequeña diferencia que tiene con esto, ¿sí? Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando esto, la función amina, por la función alcohólica, el oxidrilo. En las amidas con ácido hacíamos lo mismo. Las primarias aromáticas es distinto. ¿Por qué? Porque no liberan nitrógeno, sino que producen esto, que se llama sal de diazonio, ¿sí? ¿Qué es el diazonio? Esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces siempre? Bien, la reacción que se pueden llegar a encontrar en la teoría o en la práctica es esta, no hay otra. Les pueden preguntar qué compuesto se produce cuando hacemos reaccionar anilina, ¿sí? En un medio con ácido nitroso. Bien, en general puede ser ácido nitroso o acá les puso nitrito de sodio. Pero si es ácido nitroso se obtiene lo mismo, ¿sí? ¿Qué compuesto se puede obtener? Una sal de diazonio. No se libera nitrógeno, la reacción sí se produce y se produce una sal de diazonio, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta para alguna pregunta teórica que les pueda aparecer, sobre todo en odonto. Medicina puede ser que les pregunten la reacción completa. En odonto, tranqui que no, pero sí tienen que saber que se produce esto, ¿sí? Las secundarias alifáticas sí reaccionan con ácido nitroso, ¿sí? ¿Y qué producen? Producen un compuesto que generalmente es medio precipitado, de aspecto oleoso y es un precipitado amarillo, ¿sí? ¿Qué sería esto? Y sería esto. Fíjense que en los dos casos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Las aminas secundarias tienen un hidrógeno libre. Ese hidrógeno libre es reemplazado por esta parte del ácido nitroso, ¿sí? Fíjense que esta parte del ácido nitroso se puede escribir como nitrógeno, oxígeno. Bien, ese hidrógeno desaparece y ahí entra el nitrógeno, oxígeno. Y ahí entra el nitrógeno, oxígeno. En ambos casos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que recordar de estas dos reacciones? Que en ambas dos, ya sea alifática o aromática, se produce un compuesto nitrado en el cual, o el cual, es un precipitado amarillo, si se acuerdan, oleoso. Oleoso quiere decir como aceitoso, ¿sí? En las dos. ¿Y qué pasa cuando es una amina terciaria? No reaccionan. No importa si es alifática o es aromática, no reaccionan. ¿Por qué? Porque no tienen ese hidrógeno para reaccionar, ¿sí? Tanto esta, como esta, como esta, ¿sí? Todas tienen hidrógeno para reaccionar, las terciarias no lo tienen y por tanto no reaccionan. Conversión en amidas, otra reacción bastante importante. ¿Qué es lo que sucede? Es una reacción muy sencilla. Directamente, las aminas, ¿sí?, reaccionan con cloruros de ácidos. Este cloruro de ácido puede ser cloruro de ácido carboxílico, en el cual el oxidrilo ha sido reemplazado por un cloruro de ácido que conocemos normalmente, o si recordamos cuál era el ácido bencel sulfónico, ¿sí? Recuerdan que era el benceno, a ver si me sale bien, ¿sí? El benceno, y uno de sus hidrógenos había sido reemplazado por S, o
3H. Así. Así sería el ácido benzensulfónico, que también se puede escribir como SO2 y el otro se escribe como oxidrilo. Al igual que los ácidos carboxílicos, el oxidrilo es reemplazado por cloro. Para los cloruros, ¿sí?, que vienen de ácido benzensulfónico, ese oxidrilo se ve reemplazado por un cloro y queda de esa manera. El arilo, que sería el fenil, unido al SO2, unido al cloro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en cualquiera de las reacciones que ven a continuación? Básicamente, que este cloro, no importa si es de un ácido carboxílico o del ácido benzensulfónico, ¿sí?, que ha sido reemplazado ese cloruro, ese cloro es reemplazado por NH2 o, dependiendo de cuál sea la amina, ¿sí?, NHR o NR2. Y el cloruro se va con el hidrógeno correspondiente. Veamos qué está sucediendo entonces. En las aminas primarias, ¿sí?, tenemos la cadena de carbonos unido al nitrógeno unido a dos hidrógenos. Reacciona con el cloruro de ácido, ¿sí? Este cloro se va con uno de estos hidrógenos como producto secundario, ¿sí? Y entonces ese cloro es sustituido por esto: nitrógeno, el hidrógeno que quedó ahí, que no se fue, y la cadena de carbonos correspondiente, ¿sí? De esa forma tenemos R, que es la cadena de carbonos que viene con la parte ácida, carbono, oxígeno, acá está el cloro, estaba el cloro que había sustituido el oxidrilo, y ahora acá tenemos el nitrógeno con un hidrógeno y una cadena de carbonos. Entonces tenemos el nitrógeno unido a un carbonilo y a una cadena de carbonos, por decir, es una amida. ¿Sí? Bien. Con el ácido benzensulfónico se produciría exactamente la misma reacción. Aminas secundarias es lo mismo, solamente que ahora tenemos un solo hidrógeno que sustituir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este hidrógeno con este cloro o se van, ¿sí? Y queda unido este carboncito que está acá, que es un carbono carbonilo, es decir, el carbono con el oxígeno ese doble enlace, tiene una patita libre donde está el cloro, y en esa patita libre ingresa el nitrógeno con sus dos radicales, formando una amida. Bien, y las aminas terciarias no reaccionan. ¿Por qué? Porque no tienen hidrógeno para irse con este cloro, y por tanto no tienen espacio para reaccionar, y estas no reaccionan, no producen la reacción. ¿Sí? Bien. El amoníaco también podría generar este tipo de reacción. ¿Sí? ¿Cómo sería el tema? No está acá porque no es una amina, entonces no es una reacción de amina, sino del amoníaco en general. Si pongo el NH3 y lo hago reaccionar con cloruro de ácido, ¿sí?, que acá está el oxígeno cuando era el ácido, ahora es un cloro. Este cloro se va con uno de estos hidrógenos y formarían la cadena de carbonos del ácido con el carbono carbonilo y queda el NH2, y el cloro que se fue de ahí se junta con el otro hidrógeno formando esto como producto secundario que se va. ¿Sí? Bien, en todos los casos darían amidas primarias. ¿Por qué? Porque tiene el nitrógeno quedaría unido a un carbonilo con cadena radical. Esto no es amida, sino que sería una cadena de carbonos unida al nitrógeno, pero contaría como parte amina. Esto también y esto también. Aminas terciarias no sufren esta reacción. Y esta reacción también es muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho esta reacción, cuando lo usamos con ácido con el cloruro que viene del ácido benzelsulfónico, se produce para reconocer este tipo de compuestos. ¿Cómo? Bien, eso vamos a la parte de análisis de amina y con esto ya completamos que este video ya se ha hecho bastante larguito. Hay dos caracterizaciones de aminas. La primera es que son básicas, ¿sí? Son insolubles en agua a medida que aumenta la cantidad de carbonos, pero siempre se pueden disolver en ácido clorhídrico diluido frío. ¿Por qué? Porque una amina, como es básica, al meterla en ácido clorhídrico reacciona formando la sal de diazonio. Perdón, la sal correspondiente. Son básicas, ¿sí? Así como el amoníaco reacciona con el ácido clorhídrico, cualquier amina es medio básica, va a reaccionar formando la sal cloruro de la amina correspondiente. Bien, las aminas primarias, ¿sí?, si son solubles en agua, colocan el papel del tornasol azul, es decir, que son básicas y son aminas. Ahora, ¿cómo realmente se descubren que son aminas?
Bien, si ya sabemos que son aminas, para saber si son primarias, secundarias o terciarias, se usa el ensayo de Hinsberg. ¿Qué es este ensayo? Es simplemente hacer la reacción esta que acabamos de ver, pero con cloruros que vienen de ácido bencensulfónico. ¿Cómo se hace? Bien, primero se utiliza cloruro de benzelsulfonilo, ¿sí? Esto que está acá. Esto es el ácido benzensulfónico cuyo oxidrilo ha sido reemplazado por el cloro. ¿Qué es lo que se hace? Esto en medio básico con hidróxido de sodio, o acá les dice hidróxido de potasio acuoso, reacciona, ¿sí? Y lo que hace es quitarles este cloruro y este NH2. Se produce esta reacción y luego se agita en este medio de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué pasa? La amina, cuando es primaria, reacciona con el cloruro de benzelsulfonilo, ¿sí? Como ya vimos arriba. ¿Y qué produce? Produce una amida. Esta amida, si nosotros la agitamos en hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, va a generarnos esta sal. Y esta sal se disuelve, ¿sí? En la solución se disuelve y por lo tanto genera una solución clara, ¿sí? Bien, si a esto le volvemos a agregar ácido, lo que sucede es que esto se disocia. Por ejemplo, si agregamos ácido clorhídrico, ¿sí? Esto sería el compuesto secundario de acá. Lo pueden poner así o lo pueden poner así. Bien, pero esto sería nuestro producto intermedio. Luego esto lo ponemos con ácido, con hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. El hidróxido nos va a neutralizar el ácido, que es el producto secundario que no nos interesa, y va a formar una sal con esto. Esta sal, si nosotros le volvemos a agregar ácido, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio y el cloro se van, este hidrógeno va a volver a ingresar ahí y vamos a volver a formar una especie de amida. ¿Sí? ¿Por qué hay una especie de amida? Porque es una amida pero que tiene esto de por medio. Y la amida se vuelve insoluble y se va al fondo. ¿Sí? Es como que volvemos atrás. Entonces, una amina primaria, en presencia del cloruro de benzosulfonilo, reacciona, como vimos arriba, y nos da la amida. La amida, como la hacemos en presencia de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, reacciona y nos da la sal. Esta sal es soluble y por tanto el resultado de la reacción o del ensayo es algo transparente porque se disolvió la sal. Si la amina es secundaria, lo que obtenemos es esto, una amida, ¿sí? Pero esta amida tiene dos patitas para acá. Y esto, si lo ponemos con hidróxido de sodio, ya no reacciona. ¿Por qué? Porque esto mismo incluso precipita, ¿sí? Entonces, aminas primarias nos dan una amida. Esta amida puede reaccionar con hidróxidos y formar una sal que se disuelve. Aminas secundarias forman la amida, precipita y hasta llegamos. ¿Y aminas terciarias? Bueno, las amidas terciarias, como dijimos, esta reacción no la produce. No se genera esta reacción. Entonces, como no se genera esta reacción, lo que nos queda es la amida terciaria. Perdón, la amina terciaria. Esta amina terciaria, como no reacciona, está entre los productos. Y como es una amina terciaria y generalmente son insolubles, es un producto insoluble que se disuelve solo si acidificamos la muestra. ¿Por qué si acidificamos la mezcla? Porque las aminas tienen carácter básico y cualquier amina, si le echamos un ácido, va a reaccionar, va a generar una sal y se va a disolver. ¿Sí? Bien, esto como un método de reconocimiento, pero básicamente lo que tenemos que saber es que estas reacciones se producen. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Bien, aminas primarias, secundarias y terciarias son básicas, reaccionan con ácido y se disuelven en ácido. No tanto en agua porque en agua solamente las primeras. Bien, ahora, todas las aminas las podemos reconocer si son primarias, secundarias o terciarias en la reacción con ácidos. El cloruro de benzelsulfonilo o cloruros de ácido carboxílicos. ¿Sí? El cloruro de benzelsulfonilo es el método particular que se utiliza y ¿qué puede pasar? Que obtengamos una solución transparente si era una amina primaria. Que obtengamos una solución con un precipitado, pero que reaccionó, si nos da la amina, si era una amina secundaria. Y una reacción que no se produce y que sin embargo el compuesto de ahí es soluble en ácido, si fuese una amina terciaria. Esa es la pequeña diferencia. Ahora, cuando vayamos a hacer reacciones porque nos están tomando una reacción y nos preguntan el producto, generalmente lo que vamos a utilizar es esto, ¿sí? Las aminas con cloruros de ácido, dando la amida correspondiente. No nos van a preguntar tanto por las de benzelsulfónico, ¿sí? Los cloruros de benzelsulfonilo. No nos dan esas reacciones generales para hacer, ¿sí?
Solamente tenemos que saber que se producen, pero no tanto saber los compuestos que se forman, ¿sí? De todas maneras, el mecanismo es el mismo que para los ácidos carboxílicos, así que está bueno tenerlo en cuenta. Y con esto habremos completado aminas, así que bueno, muchísimas gracias por la atención, por las pilas. Esto es lo principal de compuestos nitrogenados, así que bueno, analizarlo. Ahora preguntar las dudas y nos vemos en clase nuevamente.